Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP, del campo experimental Cotaxtla. Adelante, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigas y amigos de Conexión B. Hoy vamos a platicar de una historia que nos debe de llenar de orgullo a los que somos veracruzanos y mexicanos. Va a ser sobre la primera variedad de maíz llamada Rocamex B520C. La palabra Rocamex es, como en otras ocasiones les he platicado, es la mezcla de lo que es la Fundación Rockefeller y México. Y más adelante van a ver por qué, o van a escuchar por qué se llama B520 y termina con la letra C. Esta es una variedad que fue hecha para el trópico mexicano, pero que debido a su gran importancia, después se hizo importante precisamente a nivel mundial. Y ahora sí, lo que también llama la atención es que sigue siendo vigente como material genético después de 70 años para hacer nuevas variedades o nuevos híbridos. Primero los pongo en antecedentes. Se estima que el maíz se cultiva en México cuando menos desde 2000 años antes de la era cristiana, es decir, ya sembrada por pueblos ya asentados. Las razas actuales de maíz en México, que son por cierto 58, son el resultado de 8000 años o más de evolución, lo que motivó desde luego diversos estudios sobre estas razas de maíz desde el siglo XV, que comenzaron con el misionero franciscano Bernardino de Sahagún, egresado de la Universidad de Salamanca, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, por cierto, documentos que son muy valiosos, que han servido para reconstruir la historia de ese México antiguo. A principios del siglo pasado, el interés sobre las razas del maíz motivó a que diversos investigadores mexicanos y extranjeros realizaran estudios parciales sobre los maíces nativos. Fue hasta mediados de la década de los 40 por el Convenio México-Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller, cuando se inicia de manera muy formal la cosecha o la primera colecta nacional de las razas de maíz mexicano. En otro programa platicaremos a detalle, ya que esto es una historia de aventuras en ese México de hace 70 años. Esta actividad ocurrió en 1943, o sea que hay muchas historias vinculadas a la actividad rural de México. Bueno, en esta acción de recolectar esos maíces se deriva la historia que hoy vamos a platicar y comienza en las llanuras costeras del Golfo de México con la raza de maíz llamada Tuspeño, la cual se presenta desde Tamaulipas hasta las costas de Yucatán. El maíz tuspeño es una de las razas más importantes de todas desde el punto de vista de su influencia en los maíces modernos agrícolamente productivos, tanto en México como en Estados Unidos de Norteamérica, así quedó asentado en el libro que se publicó en 1951. La raza de maíz tuspeño recibe su nombre por la ciudad de Tuxpan, Veracruz, debido a que ahí se encontró la mayor diversidad de esta raza en este sitio. Después de este antecedente, entramos con el tema precisamente de esta variedad, la cual fue de uso muy amplio en Centroamérica y Latinoamérica como una variedad ya comercial, la cual, como ya les mencioné al principio, sigue siendo vigente como fuente genética para mejorar otros maíces. Aquí hay algo que les va a llamar la atención. En 1947, en la finca Sayula, en Tolome, Paso de Ovejas, muy cerca de aquí del puerto de Veracruz, se hicieron las primeras evaluaciones de maíz que fueron colectadas en San Luis Potosí, en Sonora, Coahuila y Veracruz, y ahí estuvo apoyando el administrador de esta finca, que era el señor Pedro Franco. Y a partir de esta última línea que se llamó Veracruz, se deriva un maíz tuspeño que fue donado por un productor mexicano, el señor Pablo Capitán, que le entregó a los técnicos de la Comisión Nacional del Maíz, allá por los años 50, para que empezara a ser evaluada, o sea, todo el proceso de metodología que hay para el mejoramiento de maíz, y de ahí nació la primera variedad que se llamó Rocamex B520C. La letra C es en reconocimiento al donador, al señor Pablo Capitán, porque esto ayudó mucho al trabajo del mejoramiento genético, y precisamente el señor Pablo Capitán recibió en 1952
la medalla al mérito que le llamaban Gabriel Ramos Guillén, porque este señor fue el fundador de la Comisión Nacional del Maíz que estaba en San Rafael, Veracruz, y esta medalla fue otorgada por el presidente Miguel Alemán en esa época. Y este señor, que en otra ocasión platicaremos, el licenciado Gabriel Ramos Guillén, fue el que estableció la Comisión Nacional del Maíz, que después se transformó en PRONACE. Esta empresa fue responsable desde entonces de producir millones de toneladas de semilla de diversos cultivos para los productores de México y el mundo hasta su cierre en el año 2000, Jorge. Paco, qué interesante. Y a ver, una pregunta aquí, ya me perdí un poco en las fechas. La Fundación Rockefeller, el capital norteamericano, toda esta inversión que hicieron en apoyo al campo mexicano, ¿cuándo entra? ¿Entra con Adolfo Ruiz Cortines en los años 50 o previamente? Porque aquí nos estás dando datos que incluso se llama Rocamex por la Fundación Rockefeller, pero es previo a que se hubieran ya iniciado los trabajos de los campos experimentales y específicamente del Cotaxtla. Entonces, sí, ¿es previo cuando llegan los gringos? No, es de 1941, sí. Con el presidente Ávila Camacho, empieza a haber una relación con Estados Unidos y a partir de 1941-42 llega la Fundación Rockefeller a México y empieza a hacer los primeros recorridos, empieza a apoyar y ya hasta 1952 ya se establecen los primeros campos experimentales y la Comisión Nacional del Maíz. Es una historia bastante interesante que derivan muchas a su vez. Sí, sí, sí. Bueno, pues continuando con la huella de esta variedad, de la primera variedad que se llamó B520C, con el paso o paralelamente se convierte en una fuente genética para formar nuevos híbridos, de esos el H503 y H507, que fueron los más utilizados en el mundo tropical por más de 46 años. Y se estima que de estos híbridos se sembraron más de 50 millones de hectáreas y eso es una aportación muy significativa para Veracruz y para México. A la fecha, esta línea derivada de la variedad B520C sigue siendo un progenitor muy importante, como es el caso de la formación del híbrido más reciente, el cual se utiliza para el Pacífico Centro y Sur, allá por los lados de Guerrero, Michoacán, y son conocidos con los nombres de H565 y H568, los cuales tienen como un atributo es que son resistentes al viento, y eso soluciona la problemática que tienen los productores de aquel lado, allá en el Pacífico. Fíjate, Jorge, que fue tan importante la productividad de esta primera variedad, B520C, que a mediados de la década de los 50 se empezó a sembrar en tierras muy lejanas de Veracruz, allá en Centroamérica, Sudamérica, y esto ocasionó que estos centros de investigación, que apenas también iniciaban de alguna manera con la dirección de lo que hacíamos aquí en México, decidieron organizar la primera reunión de investigación exclusivamente fue para el caso de maíz de esta variedad y fue celebrada en Costa Rica en 1954 y fue organizada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México junto con lo que hoy es el INIFAP, que en ese entonces se llamaba Oficina de Estudios Especiales. A partir de esa fecha, cada año se organiza esta reunión con distintos países que forman la agrupación. Más o menos van como 300 investigadores, donde el campo Cotaxtla, quiero comentar, ha recibido varias distinciones por sus trabajos relevantes, pero que desde el año 20 no se ha realizado esta reunión por el tema de la pandemia. Esperamos que el próximo año ya nuevamente agarre su curso. Antes de finalizar, Jorge, quiero mencionar que esto no se hubiera dado sin la intervención de grandes personajes. Quiero comentar del doctor Edwin Wellhausen, que fue el presidente de la Fundación Rockefeller aquí en México, y después fue director del Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo en México, y fue el encargado de abrir el campo Cotaxtla en 1954. También hay unos grandes mexicanos, como es el ingeniero Efraín Hernández Colocoxi, investigador de la Oficina de Estudios Especiales, que hoy es el INIFAP, del CIMIT, fue profesor del Tecnológico de Monterrey, del Colegio de Posgraduados y de la Universidad Autónoma de Chapingo. El veracruzano don Pedro Reyes Castañeda, de la Comisión Nacional del Maíz, pionero investigador del campo Cotaxtla, y el ingeniero Francisco Javier Orozco de la Comisión del Maíz, lo que fue PRONACE después.
entre otros grandes ciudadanos del mundo que coincidieron con agricultores innovadores para que Veracruz fuera el cimiento del mejoramiento del maíz tropical a nivel mundial. Un dato importante e impactante, Jorge, es que los genes del compuesto de ese maíz tuspeño que se formó aquí en Veracruz, que pues inició con la Comisión del Maíz y después en el campo Cotazla, están presentes en maíces mejorados sembrados en 60 millones de hectáreas en los trópicos del mundo cada año, Jorge. Fíjate, qué datos tan interesantes y sobre todo tan trascendentes para todos los mexicanos, porque ya de antaño estamos hablando de pues, periodos de 60 años a la fecha, todo lo que han venido trabajando en tecnología, en mejoramiento de las propias razas, no sé si está bien dicho, las Sí, propias razas de maíz en este caso, que es la base de nuestra alimentación, Paco. Entonces realmente es un tema, para mí en lo particular, es un tema fascinante porque vemos un elote o vemos un tamal o vemos una tortilla y no nos ponemos a pensar de toda la historia que tiene atrás ese producto y ese producto que nos sirve como base para nuestra alimentación. Realmente, a mí realmente me encanta esto, poder aquilatar y tener la dimensión de la importancia de lo que ustedes hacen, Paco. pues sí, bien dicho, Jorge, aquilatar precisamente el valor de ese trabajo. Y bueno, quiero finalizar que lo trascendente de esta breve historia que estoy comentando, historia veracruzana, de esta variedad Rocamex B520C, fue la sinergia entre agricultores e investigadores del mundo, que contribuyó a la producción de maíz primero, al conocimiento agrocientífico y al ser motivo desde 1954 esta reunión internacional, la más importante en América Latina, donde vienen de muchas partes del mundo, a partir de esta raza milenaria del maíz tuspeño veracruzano mexicano, que seguramente continuará generando buenas cosechas. Una historia de orgullo, Jorge, y buenas agrotardes. Sin duda alguna, excelente, como siempre, Paco. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.